El material que vamos a utilizar es estambre grueso, apto para tejerse con un gancho del número 4 o 4.5 en 3 tonos. El color base, un color contrastante y sobrantes, porque solo ocuparemos algunos metros, en un color que combine con cualquiera de los dos. También vamos a utilizar un gancho del número 4. Yo voy a utilizar estambre del que tengo a la mano en otros tonos, pero les voy a ir indicando en qué color deben tejer ustedes cada pieza. Comenzamos entonces con color lila. Hacemos un anillo mágico, después una cadena y dentro del anillo vamos a hacer 8 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y cerramos esta vuelta número 1 con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 2. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Después un medio punto en el siguiente punto. Esta secuencia la repito hasta terminar la vuelta. 2 medios puntos juntos en un solo punto y un medio punto solo en el siguiente punto. Repito, 2 juntos, 1, 2 juntos, 1. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta número 2, que debió terminar con 12 puntos en total. Comenzamos la vuelta número 3 con una cadena. Vamos a repetir la misma secuencia de la vuelta anterior. Hacemos 2 medios puntos juntos en el primer punto y un medio punto solo en el siguiente punto. Repetimos, 2 juntos, 1, 2 juntos, 1, hasta terminar la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y 18 puntos en total. Comenzamos la vuelta número 4 con una cadena. Nuevamente vamos a repetir el aumento que hicimos en las 2 vueltas anteriores, o la secuencia que tejimos en las 2 vueltas anteriores. 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior y un medio punto solo en el siguiente punto. Repito, 2 juntos, 1, 2 juntos, 1, hasta terminar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y 27 puntos en total. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 5, en la que vamos a hacer solamente 3 aumentos. Comenzamos haciendo 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Después 8 medios puntos, uno en cada punto. Esta secuencia la repito 2 veces más. 2 juntos, ocho medios puntos, uno en cada punto, 2 juntos y 8 medios puntos, uno en cada punto. Vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y esta vuelta se termina con 30 puntos en total.
Hasta aquí llevo 5 vueltas. Vamos a comenzar a tejer el punto que va a llevar esta pieza, y con las instrucciones que les doy a continuación van a tejer 10 vueltas iguales. ¿Cómo cierro esta última vuelta? Levantando solamente el hilo de arriba del primer punto que tejí. Ahí hago un punto deslizado, después una cadena, atravieso esa cadena que se formó con el punto deslizado, y el mismo lugar también en donde cerré la vuelta anterior, saco un punto a través de esos 2 puntos, hago un medio punto y una cadena. Siempre se va a tejer así al iniciar la vuelta. Les repito el paso. Voy a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejí para cerrar esta vuelta, levantando solamente el hilo de arriba del primer punto. Después del punto deslizado que hice, voy a hacer una cadena y voy a atravesar la cadena que está a la derecha de esta que acabo de hacer, y a la vez el mismo lugar que es este en donde cerré la vuelta anterior. A través de esos puntos saco un punto, hago un medio punto y enseguida una cadena. Ahora vuelvo a atravesar la cadena que está a la derecha de la cadena que tejí, o sea, de este lado, junto con el siguiente hilo vertical que queda del medio punto que hice. Levanto el hilo de arriba del siguiente punto de la vuelta anterior, hago un punto deslizado a través de esos 3 hilos, un medio punto y una cadena. Nuevamente atravieso estos 2 hilos, que es el de la cadena que está a la derecha o antes de la cadena que acabo de tejer, y el hilo vertical que queda del medio punto que tejí. También el hilo de arriba del siguiente punto, y a través de esos 3 puntos hago un punto deslizado, un medio punto y una cadena. Voy a tejer así, punto por punto, hasta terminar la vuelta. Este es el último punto de la vuelta número 6. Aquí tenemos la cadena con la que iniciamos esta vuelta. No vamos a cerrar aquí, sino en la cadena siguiente, levantando solamente el hilo de arriba y haciendo un punto deslizado. Comenzamos con una cadena, la vuelta número 7. Esta es la cadena que tejí para iniciar. Vamos a atravesar la anterior y el mismo lugar donde cerré la vuelta anterior. Saco un punto, hago un medio punto y una cadena, y repito lo que hice al principio. Atravieso la cadena anterior junto con el hilo vertical que quedó al tejer el medio punto, y vamos a pasar una cadena y levantamos el hilo de arriba de la siguiente. Sacamos un punto a través de esos 3 puntos, hacemos un medio punto y una cadena. Ahora cada punto que se teja se va a hacer en la cadena que está inclinada hacia abajo. Esta vuelta queda con una cadena hacia arriba y una hacia abajo, formando una especie de zigzag. Entonces vamos a tejer siempre en la cadena de abajo.
Esa es la que vamos a atravesar junto con los 2 hilos del principio. Pasamos el punto deslizado, un medio punto y una cadena. Nuevamente atravieso la cadena anterior, el hilo vertical que quedó de el medio punto y la cadena que está inclinada, es decir que voy a pasar siempre sin tejer la que está inclinada hacia arriba. Y así hasta terminar la vuelta, cerrándola tal y como cerramos la vuelta anterior. Me faltan por tejer solo 2 puntos de esta vuelta, que es la número 7. Y les voy a mostrar nuevamente cómo cerrar la vuelta. Esta es la cadena de inicio. Y no vamos a cerrar ahí, sino en la cadena siguiente, levantando solamente el hilo de arriba. Ahí hacemos un punto deslizado, una cadena, atravesamos la cadena anterior junto con el hilo que levantamos para cerrar la vuelta anterior, sacamos un punto a través de esos 3 puntos, hacemos un medio punto y una cadena y repetimos la puntada. Atravesamos la cadena anterior junto con el hilo vertical que se formó al tejer el medio punto, pasamos este punto sin tejer, que es la cadena que está inclinada hacia arriba, levantamos el hilo de arriba de la siguiente cadena, sacamos un punto a través de esos 3 hilos, hacemos un medio punto y una cadena y repetimos. Para quien acostumbre tejer en espiral puede hacerlo, solo que las líneas no van a quedar horizontales, sino que se verán ligeramente inclinadas. Como pueden ver, a partir de esta vuelta número 7, que es la que tejimos, ya empieza a levantar el tejido, no a cerrar porque no estamos haciendo ninguna disminución, a pesar de que estamos pasando un punto sin tejer, ya que lo reemplazamos con la cadena que tejemos después del medio punto. Entonces en total vamos a tejer 10 líneas como estas, 10 vueltas. Al terminar vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y continuamos tejiendo la base. Vean cómo va quedando. Hasta aquí llevo 10 vueltas en total, me falta tejer 5 más, pero suponiendo que ya las hubiera hecho, les voy a mostrar ahora cómo tejer la parte de abajo. En este caso vamos a ubicar la segunda línea o la segunda vuelta del punto que tejimos. Vamos a tejer de este lado, o sea, por dentro. Colocamos nuestro estambre en el punto que más destaque porque queda ondeado, no queda totalmente recto, entonces un punto se levanta y el otro queda hundido. Sobre el que está realzado es sobre el que vamos a tejer esta vuelta. Comenzamos haciendo una cadena y ahí mismo un medio punto.
Enseguida 3 cadenas, levantamos el siguiente punto y hacemos 2 macizos incompletos ahí. Ahora los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. 3 cadenas y en el siguiente punto 2 macizos incompletos que cerramos juntos en la parte de arriba. 3 cadenas, en el siguiente punto nuevamente 2 macizos incompletos que cerramos juntos. 3 cadenas, un medio punto en el siguiente punto, nuevamente un medio punto en el siguiente punto y todo lo que hice aquí lo repito. 3 cadenas, dos macizos incompletos en el siguiente punto, los cerramos juntos. 3 cadenas, 2 macizos incompletos en el siguiente punto, los cerramos juntos. 3 cadenas, 2 macizos incompletos en el siguiente punto, los cerramos juntos. 3 cadenas y 2 medios puntos, uno en cada punto. Esto que tejí lo repito hasta terminar la vuelta. Aquí nos deben quedar alrededor 6 motivos como estos. Terminamos el último motivo, vamos a hacer 3 cadenas, un medio punto en el último punto y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y cambiamos de color. Si tejieron esta pieza en color lila, la vuelta que vamos a tejer la deben hacer en color rosa y viceversa. Comenzamos en cualquier parte de la vuelta, en los medios puntos. Vamos a colocar el estambre en el primero de los 2 medios puntos que están entre un motivo y otro. Hacemos un punto deslizado en el siguiente punto. Después, debajo de las primeras 3 cadenas hay que tejer 3 medios puntos. Debajo de las siguientes 3 cadenas también 3 medios puntos. Debajo de las siguientes 3 cadenas 3 medios puntos y debajo de las siguientes 3 cadenas 3 medios puntos. Ahora vamos a hacer sobre los siguientes 2 medios puntos un punto deslizado en cada uno de ellos y todo lo que tejí aquí lo voy a repetir en cada uno de los motivos. 3 medios puntos debajo de cada 3 cadenas, y un punto deslizado en cada uno de los 2 medios puntos. Y así hasta terminar la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y continuamos haciendo la siguiente pieza. Vamos a comenzar con estambre en color rosa. Hacemos un anillo mágico y una cadena. Dentro del anillo vamos a tejer 2 medios puntos y 2 cadenas por 4 veces. 2 medios puntos y 2 cadenas.
2 medios puntos y 2 cadenas, 2 medios puntos y 2 cadenas. Tiramos del hilo para cerrar el centro y cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí nos quedó un cuadrado que tiene 2 medios puntos en cada lado y 2 cadenas en cada esquina. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 2, que se va a tejer por el revés. Hay que voltear el tejido hacemos un medio punto en el primer punto y en las 2 cadenas un medio punto, 2 cadenas y otro medio punto. Después un medio punto en cada uno de los 2 medios puntos que siguen y nuevamente en las 2 cadenas vamos a tejer un medio punto, 2 cadenas y un medio punto. Después un medio punto en cada uno de los 2 medios puntos de la vuelta anterior y en las 2 cadenas un medio punto, 2 cadenas y un medio punto, y así hasta terminar la vuelta. 2 medios puntos en cada uno de los 2 medios puntos de la vuelta anterior y debajo de las 2 cadenas un medio punto, 2 cadenas y un medio punto. Terminamos esta vuelta haciendo un medio punto en el último punto y la cerramos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a tejer 3 vueltas más de la misma forma que tejimos aquí. Un medio punto en cada punto y en las 2 cadenas un medio punto, 2 cadenas y un medio punto, todo esto junto en el mismo lugar. Se va a tejer una vuelta por el derecho y una por el revés, de modo que cada que se teja una vuelta se va a voltear el tejido. Hacemos un medio punto en cada punto y en cada esquina o debajo de las 2 cadenas un medio punto, 2 cadenas y un medio punto. Un medio punto en cada medio punto y en las 2 cadenas un medio punto, 2 cadenas y un medio punto, y así hasta terminar la vuelta. En total vamos a hacer como estas 5 vueltas, como les dije, una por el derecho y una por el revés. Cada vuelta se comienza con una cadena, se da vuelta al tejido, se hace un medio punto en cada punto y debajo de cada 2 cadenas un medio punto, 2 cadenas y un medio punto. Cerramos con un punto deslizado, hacemos una cadena, volteamos el tejido y así hasta completar 5 vueltas en total. Hasta aquí llevamos 5 vueltas que se tejieron, una por el derecho y una por el revés. Las siguientes 10 vueltas se van a tejer todas por el derecho y vamos a comenzar a hacer el punto que va a llevar esta pieza, y el procedimiento para hacer esta puntada va a ser el mismo que en la pieza anterior. Cerramos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos, levantando solamente el hilo de arriba de la cadena. Hacemos una cadena, atravesamos la cadena anterior, la pasamos por el punto donde cerramos la vuelta, sacamos un punto y hacemos un medio punto. Después una cadena, atravesamos la cadena anterior, el hilo vertical que quedó al tejer el medio punto, después el hilo de arriba del siguiente punto, pasamos un punto a través de él y hacemos un medio punto y una cadena. Es exactamente lo mismo punto por punto.
Aquí llegamos a las 2 cadenas, entonces esta es una y esta es la otra. Vamos a tejer lo mismo en cada una de ellas. En la primera. Y en la segunda. Después continuamos con el mismo punto hasta terminar la vuelta, que ya les mostré al principio de este video cómo se comienza, cómo se teje y cómo se cierra. En total nos deben quedar 10 líneas como esta. Se corta el hilo, se oculta el sobrante con aguja lanera y el borde en la parte de abajo, que formaría los pétalos, se teje exactamente igual. La última vuelta de esa base se va a tejer ahora en color lila. Vamos a tejer sobre una argolla plástica en forma de corazón, que en su parte más ancha tiene 12 centímetros. Con el mismo color con el que tejieron la base, ya sea rosa o lila, vamos a hacer una sola vuelta. Aquí tejimos una cadena y ajustamos el hilo para que desaparezca y nos quede una especie de nudo. Entonces hacemos un medio punto y 3 cadenas, un medio punto y 3 cadenas, y así hasta terminar de forrar toda la argolla. Hay que procurar que de este centro a este nos quede la misma cantidad de onditas que acá, o de medios puntos. Yo tejí aquí en total 60 medios puntos con sus respectivas 3 cadenas de separación. Esta vuelta se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y continuamos haciendo la siguiente pieza. Vamos a tejer la siguiente pieza en color hueso o crema, ya que a esta le vamos a colocar cuentas planas que son de ese color. Aquí pueden comparar el estambre que es blanco con el color hueso. Vamos a comenzar haciendo 9 cadenas. Comenzamos a tejer en el segundo punto o en la segunda cadena, contando del gancho hacia adelante. Vamos a levantar solamente el hilo que tiene atrás la cadena y ahí vamos a tejer un medio punto, y hacemos lo mismo en cada una de las cadenas que sobran. En total nos deben quedar 8 medios puntos. Vamos a hacer una cadena y pasamos ahora de este lado, porque la siguiente vuelta se va a tejer en este contorno todo alrededor en punto deslizado. Hago un punto deslizado en el primer punto del lado contrario de la cadena y después un punto deslizado en cada uno de los puntos, que en total son 8 de este lado.
hacemos una cadena y ahora del otro lado también un punto deslizado en cada punto. Si contamos todas las cadenitas que se formaron aquí, debemos tener 18 en total. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y cambiamos de color. Ahora con el color que hayan tejido la base, lila o en rosa, vamos a ubicar el tercer punto de uno de los lados. De este lado hay 9 puntos y de este lado 9. Entonces en el tercero del lado de arriba vamos a colocar el estambre. Ahí hacemos 5 cadenas. Vamos a cargar 3 veces el gancho. Sacamos un punto del mismo lugar donde comenzamos a tejer y vamos a cerrar de 2 en 2 los puntos. Ahora, exactamente a la mitad de este punto que acabo de tejer, lo atravesamos, sacamos un punto y ahí tejemos una vareta. Cargamos 3 veces el gancho. Vamos a seguir tejiendo en el mismo lugar en donde colocamos el estambre. Sacamos un punto entonces de ese lugar y todos los puntos que tengo en el gancho los voy cerrando de 2 en 2. Nuevamente atravieso la mitad del punto que acabo de tejer y hago ahí una vareta. Cargo 3 veces el gancho, saco un punto nuevamente del mismo lugar y todos los puntos que tengo en el gancho los cierro de 2 en 2. Hago una vareta exactamente a la mitad del punto que acabo de tejer. Cargo 3 veces el gancho, nuevamente en el mismo lugar donde coloqué el estambre. Voy a sacar un punto y a cerrar de 2 en 2 todos los que tengo en el gancho. 5 cadenas y en el mismo lugar un punto deslizado. Aquí quedó tejida la primera de las 4 alas o de las 4 partes que llevan las alas, y aquí pueden observar que se forma una especie de Y. Ahora, esta gasa que dejamos aquí pendiente la vamos a regresar hacia atrás por el mismo lugar en donde hemos tejido. Ahora aquí vamos a tejer 2 cadenas. Dejamos nuevamente pendiente la gasa que tengo en el gancho. Cuento 2 puntos, atravieso el tercero y atraigo hacia mí nuevamente esa gasa. Ahora voy a tejer otra ala como estas en ese punto. Comenzamos entonces con 5 cadenas. Cargamos 3 veces el gancho, sacamos un punto del mismo lugar y todos los puntos que tengo en el gancho los cierro de 2 en 2. Hago una vareta exactamente a la mitad del punto que acabo de tejer y este paso lo repito 2 veces más. Cargo 3 veces el gancho, saco un punto del mismo lugar, cierro los puntos de 2 en 2, hago una vareta a la mitad del punto que acabo de tejer, cargo 3 veces el gancho, saco un punto del mismo lugar, los puntos que tengo en el gancho los cierro de 2 en 2, hago una vareta
a la mitad del punto que acabo de tejer. Cargo 3 veces el gancho, saco un punto del mismo lugar. Los puntos que tengo en el gancho los cierro de 2 en 2. Y ahora 5 cadenas y un punto deslizado en el mismo lugar. Aquí hemos tejido ya 2 alas. Vamos a hacer otras 2 exactamente igual del otro lado, pero van continuas. Entonces la gasa que dejé pendiente la paso hacia abajo por el mismo lugar donde tejí esta segunda ala. Hago 2 o 3 cadenas dependiendo del ancho que les haya quedado el cuerpo. Y en el punto que está exactamente en el lado opuesto, regreso el hilo hacia arriba, hago 5 cadenas y vuelvo a tejer estas 2 alas de este lado. Estamos siguiendo el mismo procedimiento. Y así hasta terminar. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y cambiamos de color. Así les debió quedar. Este es el derecho y este es el revés. Estas son las 2 cadenas que estuvimos pasando por la parte de atrás, de modo que queda formado un rectángulo. 2 cadenas, 2 cadenas, 2 cadenas y 2 cadenas. Vamos a colocar el estambre en el mismo lugar donde comenzamos a tejer. Aquí hay 5 cadenas que son las que hicimos en un principio y que vamos a ir atravesando de una por una, haciendo una vuelta de punto deslizado alrededor de todas las alas. Después punto por punto, que son las cadenitas que quedaron formadas en la parte superior. Vamos a ir tejiendo también un punto deslizado en cada una de ellas. Aquí hay 5 cadenas, hay que bajar y tejer 5 puntos deslizados. Después, en estos 2 puntos que dividen a una ala y la otra, hay que hacer un punto deslizado en cada una de ellas. Y volvemos a tejer punto deslizado alrededor de la siguiente ala. Después pasamos la gasa del gancho hacia abajo, hacemos nuevamente 2 cadenas que se tejen por la parte de atrás y continuamos haciendo el punto deslizado de modo que se rodee esta ala, 2 puntos deslizados entre esta ala y la siguiente sobre el color beige. Nuevamente punto deslizado alrededor de la siguiente ala, 2 cadenas que pasamos por la parte de atrás y terminamos haciendo un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar la vuelta. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y continuamos con el armado. Les muestro cómo quedó esta última vuelta. Vean, por el revés solamente quedan 2 cadenas en la parte de arriba y 2 abajo en vez de 4 como en la vuelta anterior. El primer paso para armar es doblar un limpiapipas por la mitad, que de preferencia sea del tono en el que hicimos este borde. Una vez que lo doblamos, hay que procurar unir, presionar aproximadamente 1 centímetro de altura en esta parte del doblez. La vamos a colocar sobre la mariposa
a los costados del cuerpo y la vamos a pegar con pegamento transparente todo alrededor, como si formáramos una gota, una hoja. Queda en punta abajo y en punta arriba. Una vez que ya está pegado, damos una vuelta o dos a los extremos y enrollamos para darle una forma curva. Vamos a pegar 4 cuentas planas como estas a lo largo, una arriba de la otra, y en la cabeza 2 de esta forma a los lados, pero unidas entre sí. Las 4 cuentas que se van a colocar en el cuerpo van a quedar dentro de limpiapipas y las 2 que formarán la cabeza por encima de este. También cada ala se va a decorar con gemas de acrílico o cuentas planas de plástico en forma de gota. Se va a colocar una gotita en cada una de las alas, de preferencia igual en un color que contraste pero que combine con los que hayan ustedes elegido para tejer la mariposa. Vamos a necesitar 2 bases para globo de este tipo, que las vamos a colocar de esta manera, y en vez de la varilla para el globo voy a colocar una pajilla de papel que combine con los colores que hemos utilizado de estambre. La vamos a colocar en los 2 lados, una en cada extremo, y como esta parte es frágil, lo que vamos a hacer es atravesar una varilla de madera como las que se utilizan para las brochetas, para darle la resistencia y la firmeza que se necesita. Entonces la base de este lado va a ir colocada en el centro de la caja que va a llevar como soporte la base que tejimos. Yo voy a utilizar una caja de acetato o de mica, cuadrada o redonda dependiendo de la forma que hayan tejido su base, y voy a colocar silicón en frío debajo de esta base para globo, suficiente, en cantidad suficiente, y una vez que haya sellado le voy a colocar también encima sobre esto, pero ya pegado, para que mantenga el equilibrio. A esta base, o sea el extremo que no va en la caja, se le va a pegar el corazón ya tejido y decorado, que les voy a mostrar cómo queda. Vamos a amarrarlo primero con el mismo estambre a la base. Vean que tiene 3 canales. Bueno, pues por ahí vamos a atarla. Y después le colocamos un ramito de flores de papel o de tela, con lo que ustedes quieran decorar, encima para cubrir la base. Aquí les muestro dónde va colocada la mariposa, que es en un costado, y vean las flores. Yo le puse en este caso de papel, son rosas de papel. Y para cubrir la unión o el cierre de las vueltas, le puse de las mismas cuentas de acrílico o de plástico. Esta es la base redonda y esta es la base cuadrada. Así es como se ven ya armadas. Espero que te haya gustado mi trabajo y nos vemos en el siguiente video.